En un mundo profesional incierto y en constante cambio, ¿cómo piensa y actúa el líder de hoy para llegar al éxito? Entremos en la mente del nuevo líder, el programa de radio para los profesionales de mente inquieta y para todos los hombres y mujeres que no tienen miedo al cambio. Un programa original creado y presentado por Loida Primo, empresaria, mentora ejecutiva, conferenciante y autora, y David Potín, coach ejecutivo, fundador de Life Coach GP, conferenciante y autor. En la mente del nuevo líder, cada miércoles a las 7 en Cultura FM. ¿Preparados para el cambio? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos en La Mente del Nuevo Líder, el programa de radio para los profesionales de mente inquieta y también para todos los hombres y mujeres que no tienen miedo al cambio, diríamos. Muy buenas tardes, mi nombre es David Potín, soy coach ejecutivo, experto en mejora de carrera y tengo el placer de volver a entrar en la mente del nuevo líder para este cuarto programa que tenemos aquí en Cultura FM. En esta aventura no estoy solo, estoy acompañado por Loida Primo, mi compañera amiga con quien seguimos presentando este programa. ¿Cómo estás, Loida? Pues estoy encantada de continuar en esta aventura ya última de este año, David, que termina. Un año cambiante, un año incierto, un año de aprendizaje, un año en el que hemos estado valorando algunos temas importantes en estos programas anteriores y encantada de hoy tener expertas en un apasionante tema que es el de la comunicación a través de los políticos, comunicación a través de los medios de comunicación en nuestras empresas, como líderes del cambio con nuestros equipos, un tema que creo que no va a dejar indiferente a nadie. ¿Sabes cómo me siento, David, en la realidad? Dime. Me siento con esperanza y sin miedo hacia este nuevo año 2021 que comienza. Muchas gracias, Loida. Loida, mentora ejecutiva, conferenciante y autora y presentadora. Bueno, la mente del nuevo líder. Muy y lo bien, que haga falta. Lo que haga falta. Entonces, para poner un poco de contexto, en este programa nos juntamos con expertos de recursos humanos, con profesionales, líderes de empresas, pero también con psicólogos laborales y expertos en desarrollo personal y profesional, para al final ayudar a todos los líderes, los profesionales, a enfrentarse a esta nueva realidad o nueva normalidad, como la queramos llamar, para también saber desarrollar estas habilidades, que llamamos habilidades directivas en empresas y habilidades blandas, que nos permitirán al final pues tener un día a día eficiente, pero también sereno, ¿vale? En este nuevo escenario hay algo que ha cambiado de manera bastante radical, para muchos, diría para todos, es el papel que tienen los medios de comunicación en nuestro día a día. La información que nos dan los medios se ha convertido como algo imprescindible al final, porque antes sí que seguíamos las noticias para estar al corriente de lo que está pasando en nuestro mundo, pero ahora estamos siguiendo las noticias para saber cómo va a ser nuestro día de mañana casi. O sea, voy a poder viajar, voy a poder volver a mi oficina la semana que viene, qué requisitos tengo que seguir, voy a poder ir a cenar fuera. O sea, son preguntas que realmente nos afectan más en nuestro día a día. Entonces, sin duda, el papel y la presencia de los medios de comunicación han cambiado en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional. En paralelo, es verdad que las preocupaciones y los miedos que aparecen al conectarnos con noticias que obviamente son bastante negativas, pues tiene sus consecuencias. Al final nuestro cerebro, en cuanto nos conecta con una situación un poco dramática, pues nos hace sentir casi las mismas emociones, las mismas sensaciones como si la viviéramos. De esta manera, por ejemplo, nos podemos asustar frente a una película de terror, ¿no? Pero en este contexto, al estar conectados a noticias preocupantes de manera más regular, hemos percibido un incremento de emociones negativas en nuestro entorno. A ver, los más resilientes lo han podido controlar, pero es verdad que podemos identificar que la falta de control sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras emociones ha dejado que se incremente también un cierto nivel de estrés y un cierto nivel de ansiedad para muchas personas y para muchos profesionales. Por eso hoy vamos a hablar de cómo gestionar la información en un periodo de crisis como la que estamos viviendo.
Efectivamente, David, hoy vamos a ver, aparte de esta crisis sanitaria y económica, ¿podemos hablar de alguna manera de una crisis mediática? ¿El líder de hoy se tendría que replantear su consumo de información mediática? Este va a ser el tema que vamos a tratar con nuestras dos grandes expertas. En el mundo de la formación, muy afectado por la situación sanitaria y que se está transformando a una gran velocidad. El impacto de la comunicación de los políticos en el sistema empresarial. Para hablarnos de este tema están hoy aquí con nosotras dos grandes expertas. Tengo el privilegio y el lujo de tener aquí a mi mentora, a una mujer a la que admiro, respeto y quiero muchísimo a nivel personal y profesional. Ella es Míriam Subirana, doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, autora, coach y creadora del sistema de coaching apreciativo, maestra de meditación contemplativa y abanderada en Latinoamérica de la indagación apreciativa, un método sin lugar a dudas para el cambio organizacional participativo, inclusivo, eficaz y ágil, que comparto absolutamente e implementamos en las organizaciones gracias a la maestría de esta gran mujer. Bienvenida, Míriam Subirana, y gracias por estar aquí. Gracias, un placer estar aquí y compartir este rato con todos vosotros. Gracias, Míriam. Gracias a ti. A su vez tenemos con nosotros a Mar Forcada. Gracias, Mar, licenciada en Historia de Arte con grado por la Universidad de Barcelona, activista política y cultural. Inicia su carrera profesional en el mundo del arte para pasar a trabajar en medios de comunicación, tanto en televisión como en radio. Actualmente, Mar trabaja en entidad municipalista contribuyendo a formar a los técnicos políticos locales, a los políticos que tanta influencia, Mar, ejercen sobre nosotros, y un tema interesantísimo que eres una gran voz para implementar a esta tertulia y dar tu opinión. Gracias por estar aquí y gracias por venir de la mano de nuestra gran amiga y compañera Míriam Subirana. Gracias a vosotros por contar conmigo. Es un placer estar rodeada de gente tan talentosa. Gracias. Muchas gracias. Pasaremos de este mundo de las relaciones sociales centrándonos en la importancia que tienen los medios de comunicación, ese impacto de los medios de comunicación y de la organización de alguna manera sesgada en los líderes, en los equipos y en las organizaciones y en el sistema en general. De alguna manera, David, tenemos aquí para tratar con ellas un tema apasionante que nos está influyendo. ¿Y de qué manera ves tú, David, que nos está influyendo según tu perspectiva? Bueno, a mí, desde mi punto de vista, yo creo que nos afecta mucho a nivel emocional, y creo que a partir del momento que nuestras emociones están afectadas, pues están afectadas nuestras comunicaciones y nuestros comportamientos, y entonces de ahí nuestros resultados para los líderes de hoy. Por eso la importancia de este tema de la gestión de la información que queríamos tratar en este cuarto programa. Me gustaría también empezar con una frase de Isaac Newton, filósofo británico del siglo XVIII, que dijo: lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es un océano. Por eso es imprescindible, al final es necesario que nos informamos a diario, y para eso necesitamos recibir estas noticias por parte de los medios de comunicación. No informarnos en periodos de crisis podría ser incluso peligroso, ¿no? Pero informarnos de manera continua también tiene sus efectos negativos para el estado emocional, pues, del líder y de las personas, de sus equipos también en la empresa. De ahí me gustaría empezar con una primera pregunta para vosotras. Según vosotras, en tiempos inciertos y en tiempos de crisis como el que estamos viviendo ahora, ¿podríamos llegar a un exceso de información que afecta a nuestra tranquilidad? Y si es así, ¿cómo evitar este exceso? Bien. No solo en estos momentos, sino que llevamos ya, desde que hemos entrado en la era del Internet, sí, bombardeados de muchísima información. Y ahora, en estos momentos, además hay información contradictoria, hay polarización en la información, y no es tanto cuánta información hay, sino ¿qué hago yo cuando recibo toda esta información? Exacto. ¿Dónde encuentro mis fuentes de información? ¿Me lo creo todo? ¿Lo cuestiono todo? ¿Lo ataco todo? ¿Lo juzgo todo? ¿Y qué ocurre? Que hay unas noticias que de alguna manera
destacan y parecen lo más importante, pero ¿quién decide qué es lo más importante? ¿Quién mueve los hilos para decir que esto es lo más importante y no lo otro? Con lo cual, yo, por ejemplo, en mi caso, miro a prensa y televisión extranjera, de fuera de España, y de repente me entero de noticias que aquí pues casi o sea, que las tienes que buscar para encontrarlas. Con lo cual, sí que dejo para más responder la pregunta sobre los que emiten las informaciones contradictorias y tal. Tú desde los que yo voy a hablar de para mí, eso, gracias. la patata caliente para ti. Sí, Te pasa el marrón, sí, Manu. sí. Y yo un poco... La parte consumidora. La parte consumidora. También es lógico. Es decir, ¿qué filtro pongo y cuál es mi capacidad de digestión? ¿Cuántos habéis tenido la experiencia de una indigestión y que acabas vomitando? Pero al menos el cuerpo es sano y lo vomita. Claro. Y en cambio, recibimos mucha información, la consumimos y genera, o sea, yo creo que genera cortocircuitos cerebrales, diciéndolo en un lenguaje vulgar, de manera que puede generar mucha rabia, puede generar mucha confusión y sobre todo puede generar un agotamiento. Un agotamiento porque no se ven horizontes claros. Con lo cual yo creo que es importante que uno conecte con sus horizontes interiores y un poco relativice todo el bombardeo que ahora Mar nos continuará comentando sobre ello. Sí, Sí, no, tomar además, esta distancia, me parece. De ahí lo que haces, ¿no? Mirando las noticias desde fuera, al final. No, además, hay una cosa que los políticos les horroriza no aparecer en los medios. Incluso cuando es una noticia como esta desgraciada relacionada con el COVID, que no tenía nada que ver con ellos, en principio creemos, pues les horrorizaba no ser partícipes de ella. ¿Por qué? Porque parece, bueno, el periodismo, los medios de comunicación, siempre se ha dicho que es como el cuarto poder, ¿no? Es decir, si tú no apareces en prensa o hoy en día en redes, porque como ha dicho Miriam, desde que la globalización comunicativa estalló, ahora los medios de comunicación se han multiplicado hasta ad infinitum. Incluso es muy difícil al llegar a borrar una noticia o una declaración, ¿no? Entonces ellos incluso, como decía, no sé si Oscar Wilde, pero es igual, que hablen de mí aunque sea mal. Entonces ellos lo tienen muy claro. No es que quieran que hablen mal de ellos, pero sí que quieren aparecer en la noticia, aunque no sean protagonistas, y de alguna manera tienen que hacerlo. Entonces, como hablamos de intereses diferentes, porque por desgracia hay demasiados partidos diferentes y muchos intereses contradictorios, nos acaban dando noticias contradictorias, incluso con algo tan delicado como es la situación en la que estamos viviendo. No es porque nos quieran hacer la vida imposible, al revés, ellos les gustaría ser los que han traído la vacuna, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero como eso no está, no lo pueden hacer, intentan facilitarlo para que así sea, pero son nuestros científicos al final los que lo están haciendo, pues no pueden perder ese papel protagonista, ¿no? Entonces ellos siguen intentando pues estar ahí y a veces por eso nos están dando tanta información contradictoria. Primera porque tampoco sabemos lo que está pasando exactamente, ¿no? Porque incluso hablas con científicos y te dicen, bueno, es que esta enfermedad tampoco acabamos de saber cómo funciona, ¿no? Y entonces ellos también se cogen a eso. Un poco justifican a veces cuando nos dicen, podemos abrir, y luego al día siguiente te dicen, no, se tiene que mantener cerrado, lo que te había dicho, olvídate, se escudan en ahí, ¿no? Porque también el político es un ser que sabe muy bien escurrir el bulto, ¿no? Aquí en Cataluña decimos, sabe nadar y guardar la ropa, ¿no? Saben nadar y guardar la ropa a la misma vez, cosa que es imposible, ¿no? Y bueno, y quizá por eso estamos tan bombardeados con noticias que incluso no nos gustan. También es verdad que el cerebro humano, y esto es una explicación fisiológica, siempre se queda, por un tema de supervivencia, se queda antes con los titulares negativos, con la mala noticia que con la buena, por un tema de instinto de supervivencia. Entonces, la comunicación siempre ha jugado con eso, ¿no? Y el político, pues bueno, no deja de jugar al juego de la comunicación un poco.
La comunicación alarmista, ¿no? Dramática. Sí, sí. Ellos intentan que no, pero es complicado, porque entonces viene el del partido X y los provoca. Entonces ellos no se quieren quedar detrás, ¿no? Es un poco ese juego de las sillas. De provocación constante, ¿no? Totalmente. O sea, de provocación. Totalmente. Y nosotros que estamos observando esa provocación, al final, o sea, es que perdemos la fe, la confianza en los políticos y decimos, ¿pero a qué juegan? Sí, sí. ¿Tú no has perdido la fe? Pues esperemos que no. A ver. Bueno, esperemos que no, porque ella forma a los políticos. No, por eso es que lo que quería. No, por eso. Perdón, he hecho la pregunta que no me tocaba, pero a ver si nos da. A ver, nos Miriam da. Subirana está indagando apreciativamente sobre el tema. Absolutamente. ¿Cómo mantienes la fe y la confianza? Sí, pues Cuéntanos, ¿cómo lo haces? Cuéntanos eso, cuéntanos. Qué buena pregunta. Cuéntanos. Oye, esto no era una encerrona, yo creí que era una entrevista. teníamos preparado. Entre nosotros. No, es broma. No, es que sin sentido del humor no hay nada. Es verdad. A ver, no, ¿cómo no sé? Evidentemente que no he perdido la fe. Nunca hay que perder la fe, porque si no, no sé qué estamos haciendo, incluso indagando en la mente del nuevo líder, ¿no? Hay que precisamente picar mucha piedra, como decimos aquí, y seguir intentando que ellos pueden cambiar. Hay corrientes políticas, aunque ahora por desgracia estamos en periodo electoral aquí en Cataluña, y eso también se transpone al resto al Estado español, porque evidentemente hay partidos catalanes en el Congreso de los Diputados en Madrid y tienen sus pactos y eso está jugando, pero ahora es un mal momento porque es cuando estamos en elecciones, es cuando el político en principio hace más de político, que es lo que a la vieja usanza, digamos, ¿no? Que es lo que no nos gusta, que es lo que hemos estado hablando antes. Pero sí que es verdad que se están vislumbrando y se están viendo nuevas corrientes dentro de los partidos políticos. Ahí está habiendo muchas renovaciones de partidos, algunas son mera imagen, eso que se dividen, se vuelven a unir y esas cosas, cambian el nombre, pero a pesar de todo eso que pueda parecer que es muy superficial, sí que hay realmente una intención de gente con savia nueva que tiene ganas de hacer las cosas diferentes. Yo creo que las nuevas tecnologías también nos van a ayudar mucho. Yo creo que si también los políticos empiezan a meterse en el mundo de la empresa nueva, que la empresa nueva es esta empresa que no es nada piramidal, sino que es absolutamente transversal, y hay partidos que ya empiezan a funcionar así, lo que pasa es que, claro, no son los que están arriba, pero es igual, están ahí y siguen estando ahí y van entrando en los partidos que ya existen. Entonces nuestra función como formadores, como facilitadores, coaches, como periodistas, como influencers de lo que sea, está en irles, seguir achuchándoles y seguir diciéndoles que cojan los modelos de lo que está pasando, ¿no? de las nuevas empresas, de los nuevos movimientos que hay sociales y que algunos políticos lo están haciendo y seguir ahí. Fijaros, Mar y Miriam y David, gestionar en tiempos de cambio para los líderes, para todos los que lideramos proyectos empresariales, no es una tarea fácil, y esto es una realidad. Y es verdad que a veces la información es contradictoria, y esto es un hecho que creo que podemos constatar en la tarde de hoy y en los tiempos que estamos viviendo. Sin embargo, aunque el líder no tengamos claro el escenario porque es incierto, ¿cuánto de importante tiene ser impecable con tu palabra y cuidar tu forma de expresión y esa forma de comunicarnos? Aunque el escenario sea incierto y aunque no sepas exactamente qué es lo que va a pasar. Porque esto a los líderes nos ha pasado. En esta pandemia, en crisis vividas anteriormente, no conoces el escenario, no sabes exactamente cuál es la estrategia. Y ese reconocimiento de vulnerabilidad del líder, de reconocer, no sé muy bien cuál es el camino. ¿Cómo lo veis vosotros? Implementar a tu equipo, a tu gente. Hablo a nivel político y hablo a nivel empresarial, Mar y Miriam. Y tener ese cuidado especial en el metamodelo del lenguaje, en hablar siendo impecable, cuidando nuestras palabras. ¿Esto se está haciendo desde la formación realmente de los políticos? ¿Se está trabajando esa comunicación de ser impecable a pesar de que la información es contradictoria? ¿Se mima y se cuida? Porque la repercusión, como decía Miriam, es muy grande para el ciudadano. Nos está influyendo de una manera que vamos a pensar que no, es una manera que nos está afectando a nuestro estado anímico, a nuestro estado emocional, a nuestro estado social, a nuestro estado personal. Por tanto, ¿se cuida
esto desde esa formación de los políticos, Mar? Se está empezando a hacer. Y de hecho, esta crisis sanitaria tan importante en la que estamos metidos ha hecho que se haya hecho más rápido de lo que quizá muchos de ellos quisieran. Pero no tan rápido como quisiéramos los demás, ¿no? Pero sí que se está empezando a hacer porque se ha visto realmente gente muy desesperada, incluso gente que tiene el trabajo asegurado. Claro, porque es una crisis que afecta en muchos sentidos, ¿no? Entonces esto, el político ha visto que la gente que está trabajando para ellos de primera mano, que en principio son gente que tiene la seguridad económica bien, se está encontrando con otro tipo de crisis, ¿no? Como eso que dices tú, que la manera de recibir los mensajes, la manera de enfrentarse a las cosas. Nos hemos dado cuenta que el tema de la resiliencia no se ha trabajado nada y que incluso ahora la resiliencia ya ha pasado a ser una cosa de resiliencia generativa, es decir, vamos a tener que ir improvisando un poquito. Improvisar es lo que más miedo le da al político. Claro. ¿Pero por qué? Porque también, y no los quiero justificar, porque yo, a pesar de que sigo teniendo fe, también estoy muy enfadada con ellos, y porque los conozco y porque les quiero también, ¿no? Pero sí que es verdad que el político tiene miedo a mostrarse vulnerable. No le gusta improvisar porque si no el adversario está ahí diciendo, ves, este no tenía plan, no sabía lo que iba a hacer y ahora dijo que haría esto y está haciendo esta otra cosa. Entonces ahí tienen que aparecer liderazgos de verdad, que no tiene por qué ser una sola persona. Es que ahí estamos. El coliderazgo es tan importante, es que eso existe. Ha existido y existen muchos otros, en muchas otras facetas de la vida. Entonces hay que perder un poco el miedo de decir, es que tiene que ser fulanito o menganita, porque es que si no, no podemos ser 4, 5 o 20. No, no pasa nada. Puede haber coliderazgo. En el sentido que si uno se muestra vulnerable, el otro haga el papel de no sé qué, que seamos como como un puzzle que acaba haciendo un todo, que somos diferentes personas que tenemos diferentes papeles. Pero es complicado, porque es lo que os digo, el político le da un miedo horroroso el mostrarse vulnerable y el mostrarse que está improvisando, cuando muchas veces es lo que tienen que hacer y no pasa nada, pero el problema es que no lo dicen, no lo reconocen. Y entonces esa improvisación parece que sea inutilidad y falta de previsión, y muchas veces no es así. Y falta, perdóname, y Miriam, me gustaría compartirlo contigo, de autoconocimiento, ¿no? ¿Cuánto trabajo tiene que hacer el líder político o empresarial de introspección para poderse conocer y proyectarse a los demás? Sí, lo que ocurre es que vivimos de cara afuera, de cara a la galería, y siempre de cara afuera, siempre de cara afuera. Y el líder que se convierte en una persona que tiene que administrar, que manejar, que coordinar, y tiene tantas tareas, una tarea, otra tarea, otra tarea, llega un momento que vive siempre de cara afuera, de cara afuera. Claro. Esto desgasta mucho, hace que falte esa capacidad de resiliencia y sobre todo falta de escucha, de no precipitarse. Es necesario improvisar porque hay muchos cambios y lo que planificaste ayer quizá hoy ya no sirve. Pero improvisar desde una sabiduría interior, improvisar desde una intuición más profunda, desde escuchar todas las voces. Me encanta lo del coliderazgo. Yo creo que empiezo a tener fe y confianza de nuevo en los políticos. Lo tenemos, gracias a ti. Ese coliderazgo, claro, porque va muy alineado con coliderar, co-crear. Correcto. Que es un poco lo que Miriam y todas las personas que creemos en este movimiento de la indagación apreciativa, en esa gestión del cambio, es en lo que trabajamos, en co-crear nuevas formas de avanzar, que sea participativo, claro, y escuchar todas las voces, escuchar todas las voces, porque así la decisión que se tome será una decisión más sabia porque incluirá la sabiduría colectiva. No solo mi deseo, mi perspectiva o ir en contra de, sino tener en cuenta el beneficio de todos, ¿no? El bien común. Sí, y eso es poner de lado también el ego, un poco. Qué verdad, pasar del liderazgo al coliderazgo. No solo soy yo, mis ideas, mis acciones, sino al final... Sí, es dejar un lado esa parte del ego. Absolutamente, ese es uno de los grandes problemas de la política, los egos. Claro, cuando debería haber, porque al final es para ayudar. Sí.
Sí, no, es que es eso, ¿no? Porque si yo, es lo que os decía, ¿no? Y no quiero repetirme, pero si reconozco que soy vulnerable, que no tengo la solución, he fallado como líder. No has fallado como líder. Oye, tienes a tu compañera al lado que te puede ayudar, te puede echar una mano, o al otro o al de más allá, ¿no? Sí. Y ellos creen que no se puede, que estas estructuras ya funcionan. No, oye, se pueden cambiar. Es más, ha habido proyectos en los que Miriam y yo hemos trabajado hace muchísimos años, en los que sí se creía que se podía cambiar ya de todos los aspectos, incluso el político. Sí. Y, o sea, que se puede hacer. Sí, no, la cuestión de la lucha de egos la encontramos en la academia, o sea, en el mundo académico, sí, en el mundo de la medicina, en el mundo político. Y es una cuestión de que nos hemos alejado de nuestro ser auténtico, de nuestra autenticidad, qué verdad más de nuestro ser esencial. Sí. Y que hemos ido construyendo una serie de capas que el yo se convierte en un hacedor. Yo soy porque hago. Yo soy porque soy, ¿no? Entonces ese autoconocimiento, y que, como Mar ha dicho, aquí en Cataluña estuvimos participando en un proyecto de llevar estos valores del autoconocimiento al mundo de la cultura, de la política, de la economía, de la educación, de manera que sí que hay estos movimientos que están intentando generar este cambio en la manera de ver la política, de relacionarse con los otros, pero empieza por uno mismo. Está clarísimo. Totalmente. Y por escucharme a mí mismo, por saber tener espacios de silencio, aunque sea unos minutos de silencio, porque en ese silencio seré capaz de calmar las aguas del bla, 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 del pensamiento discursivo, de esto, del otro, y en esa calma emergerá una voz de sabiduría interior que me conectará con la sabiduría de los otros, que me conectará con lo que el otro necesita, con lo que yo necesito, y llegar a decisiones que satisfagan lo que en este momento se necesita. Y hay muchas necesidades cruciales, prioritarias, y dices, bueno, pero ahora ¿por qué se enredan con esto cuando hay que atender situaciones, por ejemplo, de que es que hay muchas personas que están volviendo a estar bajo el lindar de la pobreza, y con toda esta situación que estamos viviendo? Entonces es saber priorizar. Eres bálsamo para nuestros oídos y sabiduría, porque escucharte siempre calma y además da una visión de esperanza. Mar, Miriam, seguiríamos hablando con vosotras muchísimo tiempo más, pero el tiempo es un recurso limitado. Pero ha sido un placer recoger todas estas opiniones. Sí. ¿Dónde os podemos encontrar? Sí, decirnos dónde, para los que quieren saber más de vosotros. Más de vosotras. Mi web es miriamsubirana.com. miriamsubirana.com, y además Miriam y además escritora, porque no eres autora, eres escritora de 12 libros, 14 libros, y en la siguiente parte vamos a hablar, porque tenemos el lujo de seguir teniéndote, de tu último libro un poquitín. ¿Os apetece? Estoy segura que os apetece. ¿Sí? ¿Me lo permites? Sí. Gracias. Mar, ¿dónde podemos encontrar a Mar Forcada? Mira, tengo Twitter, mforcada con n final, @. No tengo web ni nada parecido. Pero tienes mucha sabiduría, mucha experiencia y mucho que ofrecer a estos nuevos políticos y a ese coliderazgo que con él nos quedamos a través de una visión positiva y esperanzadora. Miriam Subirana, Mar Forcada, compañero David, gracias. Muchas gracias por vuestras aportaciones, además bastante diferentes, con este punto más político que todavía no habíamos tenido. Qué bueno, muchas gracias. Aquí pasamos ahora a la siguiente sección. Gracias. En un mundo profesional incierto y en constante cambio, ¿cómo piensa y actúa el líder de hoy para llegar al éxito? Entremos en la mente del nuevo líder, el programa de radio para los profesionales de mente inquieta y para todos los hombres y mujeres que no tienen miedo al cambio. Un programa original creado y presentado por Loida Primo, empresaria, mentora ejecutiva, conferenciante y autora, y David Potín, coach ejecutivo, fundador de Life Coach GP, conferenciante y autor. En la mente del nuevo líder, cada miércoles a las 7 en Cultura FM. ¿Preparados para el cambio?
Y ahora continuamos y pasamos a la sección de relaciones sociales, en la cual seguimos hablando de la importancia que tiene la comunicación y los medios de la comunicación en los tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo gestionamos esta información, David, de todos estos medios? Toda esta información que nos inunda e invade nuestras mentes. A veces es demasiado, a veces es escasa. ¿Desde qué punto abordamos esta comunicación como individuos? Y para tratar este tema tenemos aquí nuevamente a nuestra ya colaboradora casi, Míriam Subirana. Míriam Subirana, doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, autora y coach y creadora del sistema Coaching Apreciativo, maestra de meditación contemplativa y abanderada en Latinoamérica de la indagación apreciativa, un método para el cambio organizacional y participativo. Míriam, nuevamente un placer tenerte en esta segunda parte y poder seguir compartiendo conocimiento y experiencias contigo. Gracias, un placer estar aquí. Nos acompaña una experta, una mujer llena de conocimiento, llena de experiencia, con un alma, la verdad es que muy profunda y con una expertise muy grande. Tengo el lujo de conocerla a nivel personal y de valorar y de admirar tu gran trabajo. Inma Sanchís, creadora y coautora de la premiada sección de La Contra de La Vanguardia. Lleva 21 años publicando entrevistas a personajes de todos los ámbitos, de lo cual me siento muy satisfecha porque he sido uno de ellos. Tu lema, Inma Sanchís, es: si no es para dar esperanza, no merece la pena escribir. Escribe desde el alma, escribe desde el lado más humano. Con anterioridad ejerció de reportera por el mundo, realizando textos y fotos, preferentemente cubriendo temas sociales. Ha sido docente de periodismo de la Universidad Internacional de Cataluña y ha realizado durante varias temporadas un programa de entrevistas en RAC 1 y en La Mañana de la COPE. Una mujer que fue seleccionada como una de las top 100 mujeres líderes en España en el 2018 y ha publicado varios libros de entrevistas y de cuentos. Inma Sanchís, un lujo y un privilegio tenerte en la Muente del Nuevo Líder. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de estar aquí, David, Loida y... Un honor teneros y mi amiga aquí con nosotros. Miriam. Qué bueno. Muy bien, empezamos la pregunta. Bien, pues seguimos. Mira, nos interesa mucho en esta situación, que a mí lo de llamarla nueva normalidad. Bueno, tenemos un tertuliano además también con nosotros. Que acaba de salir. ¿Cómo se llama, Inma? Se llama Oliva. Oliva. Así que tenemos la opinión además de un sector importante de nuestro mundo, que son los animales que también sienten, viven y no sé hasta qué punto les afecta la comunicación, mucho de cómo nos dirigimos. Hombre, claro que nos afecta. Claro que nos afecta. Nos afecta, yo hablo como si fuera perro también. Sí. Miriam, Inma, la información que recibimos por parte de los medios en estos tiempos puede ser dañina. ¿Creéis que puede ser dañina para los líderes de hoy? Es una información verdaderamente contradictoria, hemos hablado en la parte anterior, pero ¿hasta qué punto está influyendo en el líder empresarial? Los medios de comunicación y, por tanto, a nuestros equipos de trabajo, a nuestras empresas y a nuestras organizaciones. Bien, yo recuerdo las palabras de que nada nos puede hacer daño si nosotros no lo permitimos. Con lo cual, la cuestión está desde dónde escucho, desde dónde leo, desde dónde miro. Es cierto que hay palabras agresivas, titulares negativos, que se centran en aspectos que no nos ayudan a ser mejores personas, sino que más bien nos despiertan la rabia, nos despiertan la desesperanza, la frustración, la negatividad. Y ahí uno tiene que tomar una decisión. Yo hablo desde el oyente, desde el lector, desde el que recibe las noticias, del consumidor de los medios de comunicación. ¿Qué consumo? Es de la misma manera que decidimos qué es lo que nos llevamos a la boca, los que tenemos el privilegio de poderlo decidir, que creo que muchos de los oyentes también lo tienen, para cuidarnos, pues también saber filtrar y saber decidir, bueno, cuándo quiero que un titular realmente lo voy a consumir y que me dañe y que me desespere y que me genere mucho miedo. Yo creo que en los últimos meses hemos visto cómo desde los medios de comunicación
se ha generado una cultura de miedo. No es que no estuviera, porque ya estaba la cultura de miedo, pero se ha potenciado aún más. Y ahí tenemos que conectar con la sabiduría interior y saber un poco filtrar y ser un poco escépticos o tomárnoslo un poco con perspectiva, saber relativizar. Inma. Bueno, partamos de la base de que la información es buena. Siempre. O sea, estar informado es bueno, estar desinformado es malo. Esto sí que yo no tendría ninguna duda, ¿no? La información es buena. Lo que pasa es que, bueno, hay informaciones y informaciones y uno de saber qué lee, qué escoge. Y luego, si se trata de profundizar y de estar tranquilos, bueno, tenemos a nuestro alcance cosas que antes no teníamos, ¿no? Tenemos muchos personajes de la otra punta del mundo que nos hablan de muchas cosas, como la necesidad de hacer pausas, como la necesidad de gestionar bien las redes sociales en el sentido de gestionarlas a nivel personal, de que no te afecten demasiado, gestionar también lo que vemos y lo que no vemos por televisión o por distintos medios. Entonces, de entrada yo diría que estamos en un buen momento. Lo que pasa es que también es verdad, pues asistimos a la primera pandemia mundial televisada y siguiendo la información día a día. Son unos pesados, porque más que informarnos nos desinforman, es cierto, porque por aquí y por allá, o sea, nadie se aclara, todo el mundo duda de lo que está ocurriendo, pero es que es el reflejo de la realidad. Es interesante lo que acabas de decir, estas técnicas que tenemos a nuestro alcance ahora para pues, tener esta distancia y conseguir mantener nuestra tranquilidad. Porque al final, como dices, necesitamos la información. Según tú, ¿cuáles son las otras herramientas que podríamos usar para mantenernos al corriente sin sufrir un exceso de información negativa? Bueno, fijándonos también en la información positiva, que la hay, ¿no? Correcto. Porque, o sea, todos estamos de acuerdo en que... vamos a ver, si la gente buena no hace nada, acaba imponiéndose el caos y el mal. Claro. Pero el caos y el mal no acaba de imponérselo porque hay mucha gente buena y hay mucha gente que piensa y hay mucha gente que reflexiona. Lo que pasa es que, bueno, acceder a esa información requiere un gran esfuerzo. Esa información, ¿dónde está? Pues está en libros, por ejemplo, está en documentos que puedes encontrar vía Internet de una manera muy fácil, ¿no? Exacto, o sea, ser más proactivo al final con la información. Claro, o sea, yo lo que yo, por ejemplo, aconsejé mucho durante la pandemia era, por ejemplo, yo como periodista veía un telediario. Mira. Y veía un telediario internacional y un telediario, y ya está, no estaba todo el día enganchada a esa cosa de que, además, todo el rato es lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero esto ya lo vemos, ya lo ve el telespectador. Lo que pasa es que, bueno... no sé qué tienen las pantallas realmente que nos hipnotizan, ¿no? Entonces, que no te hipnotice una pantalla, has de ejercer la voluntad. Claro, sí. Como para coger un libro has de ejercer la voluntad. Es más fácil tumbarte en el sofá y que lo que te echen. Sí, es una cuestión de esfuerzo también al final. Pero hay mucha información muy interesante y muy buena y ahora la tenemos, bueno, al alcance de un clic, ¿no? Es que hay que aprovecharlo. Miriam, ¿qué piensas ahí? ¿Tú cómo ves el efecto de esta información, obviamente más negativa, y cómo hacer para que no afecte también el clima y la motivación? Hablo más en los equipos de trabajo, en el mundo empresarial. A ver, en primer lugar estoy de acuerdo con lo que dice Inma, que estamos en un momento extraordinario donde tenemos a nuestra disposición información muy buena para ampliar nuestras capacidades, nuestro talento, nuestras posibilidades. La cuestión es cuánto tiempo dedicamos a consumir esa información de manera que no nos aísle físicamente de los otros, porque si estoy tanto tiempo detrás de la pantalla, llega un momento que es una adicción casi, ¿no? Claro. Es una adicción que estás caminando y estás con el móvil. Oye, cuando camines, camina. Cuando comas en casa con alguien o cuando vas a ver a un amigo y comes con él o con ella, pues estate con él y no con el móvil, no viene de media hora, ¿no? Entonces se ha convertido en una adicción que de alguna manera está afectando a las relaciones interpersonales presenciales, por decirlo de alguna manera. De estar totalmente
presente para el otro. Sí, Sí, voy a hacer un apunte porque entrevisté a una mujer increíble, ¿ves? Esto es también lo que tiene la comunicación y la información hoy en día, ¿no? Que de repente sabes que hay una norteamericana que ha hecho un estudio, una socióloga, sobre nuestros usos y maneras con las pantallas y los móviles. Sobre todo, y sí. entre otras cosas decía que en Estados Unidos, no sé si es que no quiero meter la pata, pero era más elevado que el 30% de las personas contestaban al móvil mientras estaban haciendo el amor. Fíjate. Entonces, Por favor. Están avanzados en todos. Pero en no, Estados no. Unidos. Pero vivir el momento presente. esta mujer, el libro se llama La conversación. Qué bueno. Súper interesante. Y te analiza todas estas estadísticas que son terribles, ¿no? Terribles, porque, bueno, no soltamos el móvil para nada. No, para nada, es Claro. verdad. La gente Sí. cena con el móvil encima de la mesa y va consultando, y eso es que es directamente es de mala educación. Y lo pasamos de generación a generación, Inma, porque los niños están delante. Entonces, ¿cómo le quitas a un niño un móvil cuando el niño te ha visto siempre con el móvil en la Claro. mesa? Hay que ir marcando de alguna manera esas pautas de convivencia, y eso es labor del padre y de la madre. Bueno, es un juguete nuevo, dijéramos, ¿no? Para todos nosotros, y no sabemos usarlo todavía realmente. Claro, Y porque al luego final hay, es como si las relaciones digitales, virtuales, pues tuvieran más importancia o más prioridad sobre una comunicación, una conversación real. Ahí hay Al una final- cuestión ahí que es la atención. Es decir, tenemos la atención como desviada en tantas cosas que no estás totalmente presente en ello. Y ahora aquí, en esta época, pues se ha añadido un desafío más, que es damos formaciones online, estamos Claro. dando formaciones Sí, sí. online. Entonces tienes otra persona al otro lado de la pantalla y no sabes exactamente si está contestando correos, además mirando las noticias y además mirando el móvil. O haciendo Y- el amor, como dice Inma. Bueno, no creo que estén en No, un curso se y haciendo la- se desconecta la pantalla y solo ponemos audio. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahora pensaremos en eso. Ahora voy a pensar en esto, Inma. Y ahí hay una cuestión de ejercitar nuestra voluntad. Claro, totalmente. Y cuando nuestra atención está tan dispersa en tantas informaciones diferentes, y además es que a mí me ocurre, es decir, voy a buscar una noticia, alguien me ha dicho algo de alguien, de un libro, voy a buscarlo en internet y eso me lleva a otra cosa, y eso te lleva a otra cosa, y eso a otra cosa, y sin darte cuenta ha pasado media hora. Sí, 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 es Ha verdad. pasado media hora, con lo cual has de tener mucho autocontrol de saber cuánto tiempo quieres dedicar, igual que Inma decía, cuántos telediarios quieres ver al día, o sea, cuántos es necesario. Con uno hay de sobras, bueno, y yo no miro ni uno al día, ¿eh? Yo tampoco. Pero sí que miro otras fuentes de información, porque creo que es importante estar mínimamente informado. Nutrido, aunque, como claro, a dice veces- Inma, que para eso está la información, para nutrirte y, bueno, y seleccionar. Pero también hay una cosa que yo creo que es importante, ¿no? Y es cómo valoramos la información, cómo la estamos valorando hoy en día, ¿no? Y fijaros que ha pasado lo mismo que en televisión, ¿no? Esos aparatos, para mí, misteriosos que ponen en las casas para medir las audiencias, que yo no conozco a nadie que lo tenga. Jamás alguien me ha dicho yo tengo ese aparato, porque yo lo pregunto, porque digo, bueno, ¿quién es el público objetivo? O quizás ¿no? no lo saben, no sé. No, Se les ha sí, puesto. porque tú estás de acuerdo y te lo dejas poner Sí. y entonces te miden. Bueno, ahora los periódicos digitales también funcionan así, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué noticias funcionan? O sea, en vez de, no me gusta la palabra educar al lector o educar al consumidor, no me gusta esa palabra, pero Pero sí acompañar, ¿no, Inma? acompañar en el sentido de decir, bueno, si yo dirijo un periódico y soy periodista, lo cual ahora es bastante difícil porque lo dirigen otro tipo de personas que van a buscar más la rentabilidad que ejercer el periodismo, Fíjate. que siempre ha sido un oficio de pobres, dijéramos. Pues bueno, si lo que se busca es clics, pues bueno, los clics pues Tienes ya que dar sabemos lo carnaza, que es. claro, tienes que dar carnaza para tienes que- dar
pues ya lo sabes, ¿no? Pues Claro. la mujer con 3 pechos. Bueno, pues seguro que entra más gente que, ¿me entiendes? Claro. Que el juicio de Julian Assange. Y caímos en la dramatización también, lo que hablábamos. No, y un poco antes. lo que está diciendo Inma, si realmente el objetivo vende. empresarial es que siempre el objetivo empresarial es goldriano. Es goldriano en el sentido de que los empresarios buscamos para nuestras organizaciones rentabilidad, porque si no tendríamos ONGs, que también las hay, y está fantástico. Pero hay que preguntarse qué es la rentabilidad también. Correcto, lo comparto. Y ahí es donde pasamos de ese liderazgo vertical a ese liderazgo más transformacional, más transversal y más cercano a la persona. Porque puedes obtener grandes rentabilidades. E Inma y Miriam y David nos sorprenderíamos de cuánto mayor rentabilidad podemos obtener dirigiendo a través de poniendo el foco en la productividad o poniendo el foco en la persona para obtener rentabilidad. O sea que el objetivo puede ser el mismo, pero ¿de qué forma lo hacemos para obtenerlo? Y sin lugar a dudas, y como empresaria, defiendo la postura de que tenemos que buscar rentabilidad, sí, pero poniendo foco en las personas, en qué nos aportan, en la escucha. Y sin que afecte, obviamente, la calidad de la información. No, al contrario, que la incremente porque estás poniendo, decía, era un oficio de pobres el periodismo, porque era un periodismo de valor, porque se aportaba valor con la información. Yo creo que es el trabajo que tú continúas haciendo, Inma, aportar valor en esas contraportadas tan exitosas que tienes en la contra y que no dejan indiferente a nadie porque tocas el lado más humano. Y yo creo que eso es lo que nos falta, Miriam, llegar al lado humano para vivir el momento presente. Y esa es la comunicación que ahora necesitamos, aunque sea dura, aunque sea difícil de transmitir, pero si lo haces siendo impecable con tu palabra, poniendo cuidado en las palabras y mimándola, ¿cómo lo ves? Y no solo eso, sino también, o sea, yo creo que es importante los datos y la información. Y documentarte. Y que las cosas tienen que estar bien documentadas, o sea, no da igual 100 muertos que 101. Correcto. No es lo mismo. Ese uno tiene nombre, apellidos, familia y a veces, bueno, pues no, alrededor de 100. Dices, ¿perdona? ¿Alrededor de 100? Qué verdad más grande. En todo caso, todavía no sabemos exactamente cuántos son los datos, pero hay hay que ser cuidadoso. Hay que ser cuidadoso. Muy cuidadoso. Sí, y ahora tenemos el tiempo, que es un factor que también se ha traspapelado en nuestra mente, ¿no? Que parece ser que la prisa manda, ¿no? Además de la productividad, el tiempo también. El tiempo, productividad al máximo tiempo, y bueno, todo eso, claro, va disminuyendo. Claro. Claro, Bueno, la calidad de todo. va en detrimento a la Claro, calidad, por eso. claramente. Y hay una cuestión referente a lo que comentabas, de que las entrevistas que hace Inma tienen una gran calidad, una calidad humana. ¿Y de dónde surgen? Pues claro, Inma hace un trabajo personal, medita, tiene esa introspección, esa reflexionar, que con las prisas mucha gente no lo tiene. Pim, pam, pum, pim, pam, tú, escribo en el blog tal, escribo no sé qué. No, o sea, medita, reflexiona. Fíjate, Menos Miriam, es más. Pero Menos es volvemos, más, pero exacto. volvemos al anterior que hemos comentado con Mar Forcada, al autoconocimiento del líder, del político, del periodista, del individuo. Ese trabajo personal, ese cuidado del yo personal, que es lo que estamos desatendiendo. Sí. Inma, Miriam, me gustaría pedirte a ti, especialmente, como experta y como periodista, un titular de cierre del 2020. ¿Qué deberíamos comunicar este año? ¿Cómo deberíamos cerrar este año, Inma? ¿Y cómo deberíamos abrir el 2021 para los líderes empresariales de hoy ante la crisis económica delicada que estamos viviendo? Bueno, me gustaría no decir tonterías, porque es un sector que conozco por encima, ¿no? Pero lo que sí tengo claro es que, a ver, estamos, yo creo, ante una crisis, ¿no? Una crisis de valores, empresarial, de modo de enfocar la vida humana, ¿no? Sobre todo en Occidente, ¿no? Bueno, y fuera de Occidente, pues todavía tienen peor, ¿no? Porque todavía, bueno, ya lo sabemos todos, ¿no? El decalage que hay entre ricos y pobres, la injusticia contra las minorías, contra las mujeres, contra, bueno, todo eso, ¿no? Bueno, podemos cerrar un año horribilis
que no vamos a cerrar nada, porque el 31 al 1 no hay mucha diferencia. Pero esta es otra cosa, ¿no? Es aquello de el año se acaba y empieza un... Bueno, no, como decía Mafalda, es el continuose del acabose de ayer, ¿no? Sí. Claro, sí. Y en eso andamos, ¿no? Sí, es verdad. Pero, por otro lado, como todo, o sea, no hay nada que no tenga otra lectura a otro lado. O sea, yo creo que se está acabando una manera de entender la vida y un mundo, y están haciendo otro, ¿no? Qué bueno. Están haciendo otro que es más consciente con el medio ambiente. Estamos integrando el concepto de felicidad en la economía, y todo eso son cosas positivas, y estamos entendiendo que todos somos uno. Y esto no lo dice la espiritualidad, que también, pero sobre todo lo dice la ciencia, ¿no? Bueno, o sea, sin insectos el ser humano dura 4 días, ¿no? Entonces parece que haya que matarlos a todos. Bueno, pues no, ¿no? Pero ese mundo ya está aquí. O sea, esa otra manera de entender y de ver el mundo está entre nosotros. Yo no me la invento. Y yo no paro. O sea, llevo 22 años, yo no paro de entrevistar a gente con perspectivas de futuro, con ilusión, gente que hace cosas increíbles, ¿no? Increíbles. Qué bueno. Y yo vivo en ese lado. Creo que vale la pena vivir en ese lado, ¿no? En el lado de, bueno, ¿dónde están las soluciones? Totalmente. ¿Quién tiene una idea? Sí. Qué bueno. Sí, vale la alegría. Exacto, creando este Vale mundo la alegría. más En vez de consciente. vale la pena, vale la Sí, alegría. pero ya está ahí. Claro. O sea, está. Sí, Lo que- sí, hay que verlo. Hay que verlo. comunicarlo también. Sí, y hay que ¿ves? comunicarlo, hay que transmitirlo y poner este foco sobre estos nuevos valores, como dices, de la felicidad, de la salud, del bienestar. Al final es un año que creo que nunca hemos hablado tanto de salud, de bienestar y de la importancia que tiene. Y de felicidad. Y ¿Es verdad? dicen que las buenas noticias no venden. Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Yo creo que las buenas noticias venden. Y las necesitamos más que nunca, Y las Inma. necesitamos. Y las Claro que necesitamos sí. más que nunca. Totalmente, David. Loida. Sí. Loida, ¿con qué te quedas de esta última tertulia? Me quedo con que nada nos puede hacer daño si no queremos que nos haga daño. Con que acaba un mundo y empieza otro. Y debemos implementar conceptos como el que ha compartido Inma, que todos somos uno. Con que ¿dónde están las soluciones? Está en el conocimiento interior, en ese vivir el momento presente, en ese vivir y disfrutar de lo que tenemos en el aquí y en el ahora. Y no proyectarnos tanto a un futuro que parece que nunca nos llega. O Y mirar anclarnos. alrededor. Hay que mirar alrededor. Mirar alrededor. Y mirar alrededor. ¿Qué más? Cuidar de lo que pensamos, mirar alrededor, cuidar del lenguaje que utilizamos y del lenguaje que utilizamos en nuestros pensamientos, o sea, no machacarnos, ser más amables con nosotros mismos y no ser tan autocríticos que nos estamos juzgando. Constantemente. Y eso genera muy malestar. Y mucha frustración. Hay que tener una visión crítica, ¿eh? No estoy en contra de eso. Lo que pasa que me encuentro yo acompañando a personas que muchas se machacan. Y cuidarse no es machacarse. No, Es así, no. es así. Exigirse y machacarse es diferente. Es también. diferente. Retarse está bien, pero Sí, machacarse y es tener diferente. voluntad, disciplina Exacto. es diferente que machacarse. Y escuchar. Es importantísimo. Escuchar, que no lo sí, hacemos. no lo hacemos. No Sí, 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 escuchamos. Tenemos que hablar escuchar, más que escuchar. ¿Cuántos sí. mensajes ¿Cuántos buenos? mensajes? Me gustaría también remarcar lo que dijiste que me parece muy bueno. Es de la misma manera que decidimos lo que comemos, pues deberíamos también decidir un poco más lo que consumimos a Bueno. nivel de información, porque esto afecta también mucho nuestras emociones, ¿no? Y entonces, relacionado con lo que decías, Inma, es la proactividad en la información. No solo al final tumbarse en el sofá y recibir la información desde la televisión, sino ir buscándola de manera más consciente y más positiva. Sí, es aquello. Esto me interesa, pues voy a profundizar en esto. No te pierdes nada. Exacto. Claro, Porque no no te llegará pierdes sola. nada. A veces tenemos la sensación de que nos estamos perdiendo algo. No, No nos perdemos. no. Al contrario, vamos a indagar más Claro. positivamente. O sea, Excelente. en la profundidad está la amplitud. Qué bueno.
Pues Ya mira, viene el brindis, ¿no? me parece... Ya te veo con la copa. Me parece... Tengo la copa, Inma, Miriam y David, tenemos porque es nuestro último programa. De la Y se vida. emitirá, Muy bien. se emitirá... Da igual, me quedo con la frase de Mafalda, me voy a quedar y no me olvido, pero bueno, es el último programa en diciembre, porque luego empieza el del 2021. Entonces... nos encantaría hacer este brindis con vosotras, David, y realmente un brindis por la esperanza, un brindis por vivir sin miedo, un brindis por co-crear nuevas formas de avanzar, por decidir realmente la información que queremos, por intentar ser más felices. ¿Por qué más queréis que brindemos? Miriam. Brindar para que las personas se interesen en leer y en escuchar, y que pueden leer el libro de meditación contemplativa y el libro de serenidad mental. Qué bueno, últimos libros de Miriam Subirana. Es que me has dicho que hablaríamos de ello, así que simplemente lo digo. Muchas gracias. Y brindo para que aprendamos la comunicación no violenta, es decir, aprender a hablar con el otro desde lo que yo necesito, no desde lo que tú haces mal. Fantástico, Muy bien. fantástico. Inma, ¿qué añades a eso? Bueno, yo añado ser un poco conscientes, averiguar un poco quiénes somos, pero no solo quiénes somos nosotros como individuos, sino quiénes somos como bicho. ¿Me explico? Es decir, como ser, ¿no? Nos daremos cuenta, si averiguamos un poquito, que, por ejemplo, nuestros pensamientos son una construcción. De lo que vemos seleccionamos unas cositas y con eso nos creamos nuestro pensamiento y luego creemos que eso es la verdad. Bueno, mire, pues no. Así es. No. La verdad, esa es tu verdad, pero hay otras verdades. Hay otras verdades. Pues con Muchas este Y brindis... escuchar esas otras verdades es que nos enriquece. Absolutamente, Sí, qué bueno, sí, qué sí, bueno. Inma, ¿dónde te encontramos? Aparte de la Contra de la Vanguardia, ¿dónde podemos encontrar y saber más de Inma Sanchís? Uy. En redes te tenemos. Sí, en redes me las tenéis, que estoy ahí, pues nada. En la Vanguardia como Inma Sanchís. Así te encontramos, Inma, sin Ima, M. IMA, Sanchís, estoy en pocas cosas, en Instagram, en Facebook, y no hago muchas cosas. Yo hago entrevistas. Las cosas que haces nos llenan y Hago nos aportan mucho. Poquitas, porque, bueno, da de sí lo que da de sí el tiempo. Pero menos Entonces, es más, como dijiste. eso yo lo creo. Ahí Siempre. lo practicas. Siempre. Muy bien. David. Así acabamos el programa. Así acabamos el programa. Muchas gracias Y por a mí vuestra me encuentran aportación. en la web de miriamsubirana.com. Es verdad que lo hemos dicho antes, pero miriamsubirana.com. Pero sí, David. gracias por recordarlo. Salud. Hay muchas familias que han sufrido este año, que han perdido gente. Por lo tanto, decir felicidad no será para todos. Pero sí momentos de reflexión, momentos de parón, momentos de recuerdos, que es lo que yo brindo por sostener, Miriam, los momentos difíciles que muchas familias y personas Están han viviendo, y han vivido en este tiempo, y por valorar lo que tenemos a nuestro lado, que creo Sí. que es tiempo de valorar a los que tenemos cerca. Así que por un año lleno de esperanza. Salud. Salud. David. Salud Y a por todos. el siguiente programa en la mente del nuevo Exacto. líder. David, 2021. 2021. Hasta pronto. Gracias, Inma Sanchís, Miriam Subirana. Gracias. Muchas David gracias. Potín. Un placer. En un mundo profesional incierto y en constante cambio, ¿cómo piensa y actúa el líder de hoy para llegar al éxito? Entremos en la mente del nuevo líder, el programa de radio para los profesionales de mente inquieta y para todos los hombres y mujeres que no tienen miedo al cambio. Un programa original creado y presentado por Loida Primo, empresaria, mentora ejecutiva, conferenciante y autora, y David Potín, coach ejecutivo, fundador de Life Coach GP, conferenciante y autor. En la mente del nuevo líder, cada miércoles a las 7 en Cultura FM. ¿Preparados para el cambio?